Vale, tienes que estar casi todo el rato. Hola, ¿se me ve bien? Sí, ¿a mí? Sí. Vale. Íñigo se ha metido como el este. Hola, buenas. Íñigo, ¿nos ves? Vamos a ver, iniciar vídeo. Ahí está. Hola, Íñigo, ya te veo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, a ver, solamente nos queda Andy, que está en ello. Andrés, no sé si nos estás viendo o no. Y creo que tienes la cámara desactivada. Vale, ahora. Ahora. ¿Los ves? Ahora. Sí, de veros los veo, porque no os escuchaba. Ya os escucho. Vale, ya bien, ¿no? ¿Todos bien? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Bienvenidos a todo el mundo que está viendo este webinar desde su casa. También muchas gracias a los invitados por estar con nosotros. Mi compañera Laura Martín y yo pues estaremos aquí para moderar y conducir un poco lo que es esta reunión en la que tenemos con nosotros a Andrés Rubio, que bueno, es DJ y productor musical. También tenemos a Íñigo Zarate, que es el presidente del Festival de Jazz de Vitoria. Y más tarde se incorporará con nosotros Alfredo Arense, que es un periodista y doctor universitario que se encarga pues, bueno, de periodismo musical, sobre todo, tiene una amplia carrera dentro de este sector y se incorporará más tarde, como digo. Bueno, antes de empezar me gustaría que vosotros, los invitados, pues os presentéis un poquito, ¿no? Que nos contéis por qué empezasteis a hacer lo que hacéis y un poco vuestra trayectoria dentro de lo que es el sector musical. Me gustaría empezar con Andrés. ¿Qué ha pasado? Como que se escucha mucha música. Me gusta Perdona. la música y hace... ¿Qué, Laura? ¿Y Laura? Perdón, es que no he oído la pregunta. Ha habido un problema. ¿Que no has escuchado, dices? No, ha habido una interferencia y se ha ido la señal un momento. Nada, decía que simplemente que se presentasen los invitados, que nos contaran por qué empezaron dentro de la música, qué les llevó a participar de este sector y por qué apostaron por la música no tan conocida, no tan mainstream. Y empezaba Andrés. Vale, perdona, ya está conectado. Vale, Yo empecé a pinchar hace 10 años más o menos y a producir a lo mejor hace 5 años y me decanté más por la música urbana porque me parecía que era como una música que no estaba tan, por así decirlo, valorada en el ámbito nacional y aparte que me gustaba, pues quería como exprimir un poco el arte que podía haber en esa música. Vale, muy bien. Bueno, ahora contigo, Íñigo, ¿por qué decidiste no llevar a cabo este festival de jazz, ¿no? ¿Por qué decidiste apostar por un festival de una música que es bastante escuchada, pero que no está en los medios de comunicación, no se habla tanto de ella, no puede que no sea tan fácil realmente vender entradas porque es un público muy concreto, ¿no? ¿Cómo decidiste tú empezar este festival? Estas cosas yo creo que son pasionales, ¿no? El Festival de Jazz, además, bueno, yo he caído en el Festival de Jazz, pero el Festival de Jazz pues este año va a ser la 44 edición, ¿no? O sea que no es algo que haya montado yo esta mañana, ¿no? Sí. Yo soy músico aficionado también, he tocado en un grupito de jazz, he hecho mis pinitos como músico, hace más de 20 y tantos años entré en la organización del festival como voluntario y pues poquito a poco te vas implicando más y bueno, hasta ahora que me ha tocado llevarlo a mí, ¿no? Con un equipo que tenemos detrás fantástico y sí, pero bueno, yo creo que es pasional, ¿eh? La música, Pasional, otra ¿no? cosa es luego el factor, digamos, empresarial y tal, pero claro. si no tienes este factor pasional... Nos comentabas también bueno, que eres músico aficionado, ¿no? Que tú empezaste a tocar jazz y tal. Cuando empezaste tú en la música, ¿qué fue lo que te hizo que tú te decantaras por esa música, ¿no? ¿Fue la pasión también? Sí, seguramente sí. A ver, yo desde crío me pasa algo parecido también que Andrés.
Desde crío en mi casa siempre ha habido un ambiente muy musical, de una tía profesora de música, siempre ha habido música en casa por todos los lados, la radio siempre ha estado puesta, radio, bueno, pero radio clásica, este tipo de... O sea, muy con intención, ¿no? No una música de acompañar, ¿no? Digamos. Y desde pequeño pues siempre me ha gustado pues, tocar desde la flauta del colegio. Yo he metido horas con la flauta, que a mi familia tienen que tener la cabeza así los pobres, pues desde ahí hasta después con el contrabajo, ¿no? Es lo que te decía, yo creo que es un poco pasional. Y el porqué del jazz en concreto, pues esto también es un poco, es un descubrimiento. Yo conocía... por mi padre probablemente, ¿no? Bach, fue en concreto con la tocata y fuga en re menor, la típica esta del órgano de Bach que todo el mundo conoce. Y fui con 12 años a un concierto que tocaba Playback. Playback era un grupo que tocaban música de Bach versioneada al jazz, ¿no? Swingueada. Entonces, al conocer yo esa obra de Bach con anterioridad y escucharla por primera vez con swing, ese fue el momento en el que dije, coño, ahora entiendo qué es esto del jazz, porque hasta entonces, bueno, primero con 12 años tampoco te enteras más que de lo justo, ¿verdad? Claro. Y ese fue mi detonante de por dónde. Entonces, ahí empecé a investigar y empecé a escuchar un poquito más. Luego ya, pues, de más mayor y tal, ya empiezas a comprar discos, ya... Pero igual el desencadenante fue ahí, en ese momento. Perdona, Laura, perdona. Íñigo, perdona que te interrumpa. ¿Hay muchos festivales de jazz actualmente en España o en el mundo? No sé si me he congelado yo. Sí, no sé qué ha pasado. No sé si ha sido la señal o qué ha sido. Vale, perdona. Que sé Sí, muchos festivales de jazz en el mundo, te preguntaba. Bueno, muchísimos, muchísimos. Yo recuerdo cuando, bueno, históricamente, digamos, en España hemos tenido siempre, los festivales más antiguos han estado Barcelona y Madrid, que han sido los más antiguos de España, sobre todo el de Barcelona, y luego estábamos los 3 festivales vascos, que éramos un poquito una isla, ¿no? Y un poco rara, ¿no? En un mes teníamos 3 semanas seguidas de jazz, ¿no? Guecho, San Sebastián y nosotros. Este San Sebastián es el más antiguo de todos. Y esto ha sido históricamente estos 5 festivales, lo más importante, hasta hace bien poquito. Bueno, algunos más ha habido por ahí también. No sé si el de San Javier, igual en Murcia, no sabría decirte ahora, alguno más igual. Pero bueno, 4 o 5 festivales, ¿no? Ahora, solo con festivales de jazz, cada pueblo tiene uno. O sea, el verano en cuanto a eso es, no sé si un infierno o una gozada, ¿no? Poder disfrutar de tantos. Y si nos vamos a festivales ya más poperos, electrónicos, lo que quieras, pues es una locura la cantidad de festivales que hay ahora, ¿no? O sea, se solapan, hay un montón de festivales, incluso a la vez, simultáneamente. Es una locura lo que está pasando. Sí. Íñigo, tú ahora has visto, ahora que comentabas que hay un montón de festivales, ¿no? Sobre todo también de jazz, ahora hay muchos de pop, música electrónica, están súper de moda, ¿no? Cada día, con más veranos, va más gente. Tú que llevas ya 20 años, bueno, más de 20 años dentro de lo que es el Festival de Jazz de Vitoria, ¿estáis viendo que hay más competencia, que es más difícil atraer al público a vuestro festival, que la gente prefiere más irse a festivales mainstream, por así decirlo, ¿no? De música más comercial? La evolución, ¿cómo la estáis viendo desde allí, desde el festival? Bueno, sí que están cambiando los patrones de consumo en general. O sea, se nota un cambio generacional y con el mercado digital que claro, se ha dado la vuelta a todo pues, como un calcetín, ¿no? Antes los propios músicos vivían de vender discos y los conciertos eran anécdotas, ¿no? Eran, bueno, cositas que hacías para presentar el disco, ¿no? Ahora no vende nadie discos, los royalties, digamos, el dinero que reciben por esas reproducciones son mínimas, ganan muy poquito dinero con eso, y de lo que están viviendo los músicos es de los conciertos en directo, ¿no? Entonces, ahí está cambiando. ¿Qué pasa visto desde el otro lado? Pues que el público
no comprar discos. La gente invierte muy poquito en discos, lo que se está con es en los conciertos, y bueno, luego paga un poco a unas plataformas, pero que las plataformas, o sea, ni es la inversión que era, ni al músico le llega lo que le llegaba. Entonces sí se está notando un cambio, y desde el punto de vista del festival, lo que vemos o lo que pensamos es que lo que hay que tender es a especializarse mucho más. Hay que ir a especializarse. Íñigo, una duda. Se dice que el jazz solo se escucha bien en vinilo, ¿es cierto? Aparte del directo, ¿es cierto? Bueno, a ver, los soportes... yo soy politoxicómano, me da igual. Lo que me interesa es tener la música, tener el acceso a la música, ¿no? Sí que es cierto, y ahí con el cambio digital, es otro cambio que está habiendo, sí se ha perdido mucha calidad en cuanto a la alta fidelidad, ¿no? Antes, podías comprar equipos de alta fidelidad, la gente se preocupaba por los vinilos. Ahora, bueno, aparte de la vuelta del vinilo, pero es que es más allá, es que comprar un equipo de alta fidelidad para escuchar en tu casa ya no es algo evidente. Es decir, ya no compras en cualquier tienda un equipo de alta fidelidad, ¿no? En cualquier gran superficie no hay equipos de alta fidelidad, ¿no? Entonces, la música ha pasado a ser un objeto cultural, ha pasado a ser un objeto de consumo, que no está ni bien ni mal, pero sí que está habiendo este cambio de tendencia, ¿no? La música ahora es un producto casi desechable. Los propios músicos, antes un músico podía hacer una carrera musical. Ahora los músicos que hay son productos que sacan una temporada una canción y al año siguiente, ¿dónde está aquel tío que cantó no sé qué el año pasado? Ya no existe, ¿no? Entonces, para los músicos tener una carrera musical también es complicadísimo, por esta forma de consumir la música de la gente, y yo creo que también cómo lo orientó a la industria. Íñigo, antes mencionabas la radio que escuchabas de pequeño y me gustaría formular la primera pregunta, ¿no?, de este webinar, y es ¿por qué creéis que a pesar de que hay un gran número de oyentes de música, como puede ser género urbano que nos comentaba antes Andy, o jazz, que es en tu caso tu especialidad, ¿por qué creéis que las radios no apuestan tanto por estos géneros, siendo géneros bastante escuchados? Me gustaría formular la pregunta en primer lugar para Andy, para entregar un poco las intervenciones. Y nada, Andy, ¿por qué crees tú que sucede esto? Pues yo creo que puede ser por la mala imagen. Por ejemplo, la música urbana es como que está muy relacionada, o sea, dentro de la música urbana está, por ejemplo, el hip hop y el rap, y como que siempre ha estado muy relacionado ese tipo de música a la delincuencia, a lo mejor, o por miedo de las radios a tener una música, por así decirlo, menos comercial en lo que a sonar en radios, por ejemplo, me refiere. Pero yo creo que básicamente es eso, es como un miedo a que no sea bien aceptado y pueda perder oyentes la cadena. Íñigo, en tu caso, ¿por qué crees que pasa esto? Sí, yo creo que es lo mismo. Aquí es un problema o es un motivo comercial, ¿no? O sea, el mainstream, la música pop es la que llega a la mayor cantidad de gente, y para que la radio gane dinero, el patrocinador que tenga esa radio quiere llegar al mayor número de gente, ¿no? Entonces, con músicas que requieran un poco más de, no sé cómo llamarlo, interés, especialización, conocimiento, como quieras llamarlo, pues claro, ya el acceso es a menos gente, ¿no? Y a las radios lo que les interesa es llegar al mayor número posible, a no ser que vayas luego, lo que estamos haciendo, igual que los festivales, a la especialización. Luego tienes radios, hay emisoras pequeñitas y con internet ya ni te cuento, que se dedican, pues eso, a atender a estos pequeños núcleos de población que tienen otros intereses, ¿no? Pero las generalistas, este es el problema. Pero ¿vosotros creéis que si las radios empezaran a poner más música, o bueno, incluso medios de comunicación digitales, ¿no?, que empezaran a darle más bola
a la música pues que está hasta ahora un poco más discriminada, ¿no? Digamos, por el mainstream. ¿Creéis que si las radios empezaran a poner esas canciones, la gente empezaría a educarse en lo que es la música, ¿no? Realmente, no en productos, como comentabas tú, de artistas que son un producto y hoy hay uno y mañana hay otro? ¿Creéis que es responsabilidad también de los medios de comunicación que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque a la gente le lleguen este tipo de músicas, ¿no? Para intentar educarlas y que la sociedad pues tenga un mejor gusto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que claramente, a ver, lo que pasa es que al final los medios de comunicación, y vosotros lo sabréis mejor que yo, al final son empresas, ¿sabes? Son empresas. Entonces las empresas también tienen que ganar dinero, ¿no? Y están un poco atadas a esto. Es como los médicos, el juramento hipocrático de los médicos, la salud de la población, y luego están las farmacéuticas detrás o el Ministerio de Sanidad, ¿no? Que no tienen ese juramento hipocrático. Y que, entonces una cosa es el periodista y otra cosa es pues las emisoras y las grandes cadenas que al final van a buscar eso. Pero has dado en el clavo, yo creo, con una cosa que es la educación. Eh, yo creo que parte de la culpa, la responsabilidad o parte de ese clic que habría que tocar es desde la educación, claramente. O sea, en los colegios, que los niños desde pequeños tengan una formación mínima en cultura y en música, y que salgan del colegio sabiendo quién es Bach, pero sabiendo de verdad. O sea, no que un día les pongan una foto de un señor con peluca y hasta luego, ¿no? Sí. No, o sea, tener una formación cultural de verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es básico, y ahí es donde se está fallando mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Tú, Andrés, por tu parte, ¿qué opinas? ¿Crees que es también trabajo de los medios de comunicación educar a la población en este sentido para adecuar el oído de la gente a músicas distintas que no sean pop? O sea, no creo que sea como algo que tengan que hacer sí o sí, sino más como un aporte, porque realmente si te ponen canciones o música que no es de algo muy conocido, a lo mejor no lo conocías antes o no lo habías escuchado lo suficiente para saber que te gusta y te interesa y ponerte a investigar sobre ese estilo de música. Ya sea el jazz, ya sea el rock puro de no sé dónde o de cualquier cosa, ¿sabes? Es como, a lo mejor lo escucho, no lo había escuchado nunca de esta forma, o porque lo escucho más habitualmente, porque salta una canción en la radio y me pongo a indagar sobre eso, y a lo mejor de eso llego a otro sitio y me pongo más a indagar sobre la música. Pero sí Uh-huh. que creo que que es lo que decía Íñigo, que debería salir ya los niños o los jóvenes sabiendo que unas nociones como básicas sobre música, porque Básicas, ahora ¿no? mismo en el colegio yo me acuerdo que tocaba la flauta un poco y me daban las notas por encima y sabía quién era Mozart, pero realmente si no es por el interés que yo le he puesto a la música, por seguir investigando, yo no aprendo muchas cosas sobre música que no te enseñan, básicamente. Uh-huh. Hay una cosa muy curiosa que pasa y es, por ejemplo, en Radio 3, ¿no? Una radio perteneciente a Radio Nacional, ¿no? Del Estado, que, bueno, en teoría el Estado no tiene la necesidad que tiene una empresa, ¿no? De rentabilizar, por así decirlo, el producto que está lanzando, pero Radio 3 sí que apuesta por el jazz, ¿no? Por ejemplo. Pero, en cambio, por el género urbano no apuesta tanto. En este caso, bueno, te lanzo a ti la pregunta, Andy, porque estás más familiarizado con el género, ¿no? ¿Tú crees que Radio 3 solamente, o sea, no pone música urbana, ¿no? Desde dancehall hasta rap, trap, lo que quieras, que no pone esta música simplemente por el lenguaje poco, bueno, un lenguaje bastante soez y tal, porque, bueno, también hay canciones que son perfectamente... que podrían ser perfectamente comerciales, ¿no? Que no tienen ningún tipo de palabrotas ni nada, y aún así no se Sí. apuesta por ellas. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que es más que nada porque, o sea, no sé si me equivoco con lo que voy a decir ahora, creo que no. El público que tiene ahora mismo Radio 3 o que ha tenido desde una de su larga carrera, a lo mejor es un público al que ahora mismo la música urbana no va a llamar tanto la atención como al público joven. Creo que si hay público joven que lo hay muy poco público joven al que puedas atraer con esa música. Entonces sería algo como que se escucharía muy poco, a lo mejor no sería tan rentable hacer un programa sobre música urbana o algo así. Sin embargo,
sí que podría servir ponerlo en, yo qué sé, cadenas como puede ser XFM o los 40 principales, que eso sí que lo escucha mucho público joven, vamos. O sea, creo Sí, que Sí, Laura, querías... tenemos una pregunta de uno de los espectadores y es, dice Javier, ¿creéis que tiene que ver en géneros como el trap y el rap que sus letras no sean muy adecuadas? Vale, eso lo hemos dicho. ¿Sería rentable crear una radio musical de un género concreto como las de rock o reggaetón? A ver, yo creo que sí que tiene que ver que todo el lenguaje que usan en las canciones, porque sí es verdad que puede no gustarte que tengan un lenguaje tan soez o que sea todo la letra sea todo muy brusca, por así decirlo. Y creo que no sería tampoco un error apostar por una cadena de radio que sea dedicada a un género. Por ejemplo, Rock FM tiene muchísimo público y antes se llamaba, creo, Rock and Roll o algo así. O sea, que es una radio dedicada únicamente a eso. O de reggaetón creo que hay una que se llama Que Buena. Entonces, es como, tienen éxito y si aunque no tengan mucho éxito, si a ti te gusta esa música y eres periodista musical y no vas a cortar lo que quieres expresar solo porque a lo mejor escuches eso, apuesta por ello y que puede salir bien, vas a tener un público. Sí. Siguiendo en esta línea, me gustaría preguntaros si creéis que todos los géneros son merecedores, por así decirlo, de ser difundidos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el reggaetón es un género musical que tiene un montón de controversia también por sus letras, sino en general por el género, ¿no? Hay mucha gente que dice que ni siquiera es música. Entonces, bueno, me gustaría lanzarte la pregunta, Íñigo, a ti. ¿Tú crees que todos los géneros son merecedores de ser difundidos? Seguro que sí. Duke Ellington decía que había dos tipos de música, decía que había la buena y la otra, ¿no? Y yo creo que este es el problema. El estilo de música no tiene la culpa de nada. La música es música y ya está. Es una herramienta, luego depende de lo que tú hagas con ella. O sea, si tú haces una letra sexista, la culpa no es de la música. O sea, Culpa del autor. el reggaetón no me preocupa demasiado, es cierto, pero el reggaetón en sí no tiene la culpa. Y seguro que hay reggaetón bueno, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que se lleva, no? El perreo, esta cosa, es un referente para algo, Claro. va a ser trascendente el día de mañana, dentro de unos años se va a seguir hablando de esto, no lo sé, ya lo veremos. Pero yo creo que no hay ningún problema. Y en relación con lo que decías antes también, yo creo que el rap, por ejemplo, el rap y el jazz tienen mucha más relación y hay un montón de grupos que están haciendo rap con jazz de fondo y hay músicas interesantísimas y tal. Entonces, depende de lo que tú hagas con ellos. O sea, tú puedes usar el rap, por ejemplo, y depende de lo que quieras comunicar y cómo lo comuniques. El lenguaje no creo que tenga por qué ser obligatoriamente un lenguaje soez, un lenguaje tal, por el hecho de ser rap, ¿no? Yo creo que hay que separarlos. Este año en Vitoria hemos tenido a los Brainers, por ejemplo, no sé si los conoceréis. Me suena el nombre. Es un grupo de Madrid y, oye, rapean con unas letras exquisitas, con una música de letras exquisita y es una auténtica gozada, ¿no? Sí. Entonces, son herramientas, depende de lo que hagas con ellas. Con un martillo puedes clavar un clavito en la pared o puedes abrirle la cabeza a alguien, ¿no? Es una herramienta. Sí. Genial. Íñigo, tenemos otra pregunta para ti. ¿Cómo promocionáis el Festival de Jazz de Vitoria? ¿Cómo lo promocionáis? Pues ahora sobre todo redes sociales. Redes sociales es lo que, bueno, es lo que manda. Tenemos aparte, bueno, muchos periódicos. Tenemos un periódico del Correo que es patrocinador del festival, con lo cual nos ayuda mucho. Emitimos en prime time también los conciertos del festival. Un par de semanas después del festival nos lo pone Televisión Española y Euskal Telebista también no sé, a las 2 de la mañana o así. Nos ponen los conciertos del festival en televisión, que bueno, poco, pero nos ayuda. La gente que le gusta el jazz, las noches del verano está con un ojo a ver qué es lo que suele haber. Sí, pero nos da visibilidad también.
Y sobre todo redes sociales, ahora lo que más se lleva es redes sociales. Las radios también, las radios y el periódico es más un poco a nivel local para promocionarlo en la ciudad, pero si quieres salir un poco más es redes. Bueno, ¿creéis que los medios de comunicación están perdiendo influencia dentro de, bueno, de los oyentes en el caso de la radio? Y es por eso que géneros que no tienen ningún tipo de representación en ellos están triunfando tanto fuera de ellos, ¿no? Por ejemplo, con la aparición de plataformas como Spotify, YouTube, Tidal, el Amazon Music, ¿no? ¿Creéis que es bueno, ¿no?, que la música se esté democratizando en ese sentido y que todo el mundo tenga acceso a ellas sin tener que pasar por el filtro de las radios? ¿Qué creéis? Andy, te lanzo a ti la pregunta para intercalarlas. Yo creo que sí que es bueno. Todo lo que sea no limitarte a un filtro que ha puesto alguien me parece una buena apuesta, porque tú con Spotify puedes buscar, dentro de que esté un artista o a lo mejor algún artista en concreto no está, tú puedes buscar la música que te gusta, la música que tú quieras y puedes escuchar realmente lo que quieras. Puedes, sin necesidad de andar cambiando a lo mejor tú una cadena de radio, puedes tener 1000 géneros en una lista de reproducción y seguir escuchando música que quieres, aunque sea de distintos géneros. Entonces yo creo que sí que es muy buena aportación de todo lo que ha supuesto aplicaciones como Spotify o Amazon Music o Apple Music y demás. Íñigo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, es lo que estamos diciendo desde el principio del cambio de forma de consumir música. Vamos a hacer la especialización, pues igual que con la televisión, ¿no? Antes tenías 2 cadenas y casi tenías que verlas, era lo que había, y ahora tienes 300.000 con contenidos a la carta, bueno, en la música estamos en el mismo problema o en la misma situación, digamos. Especialización, contenidos personalizados y yo creo que llevan mejores a mayor calidad, pero también es más difícil el acceso. Es decir, a ti te dicen, hay una serie buenísima, ¿cuál? La de no sé qué. Claro. Vale, si te lo cuenta alguien, tienes el acceso. Si no te lo cuenta nadie, igual hay tantas series que no te da la vida para verlas todas, ¿no? Y te pierdes cosas, ¿no? Cuando hay tantos contenidos. Una cosa, viene nuestro siguiente ponente, Alfredo Arense, viene Alfredo. Que está disponible, ¿vale? Genial. Va a entrar ya, ¿no? Sí, le acabo de aceptar y vale. Debería de aparecer... Espera un momento. Sí, no te preocupes, Laura, tú nos vas diciendo, si no, mientras entra Laura, puedes... me parece que la gente está preguntando cosas en el chat, Sí. ¿no? Igual podemos ir... Mirad, por ejemplo, Iñaki pregunta, ¿no os parece que los distintos estilos de música están estereotipados? Ah, bueno, mira, aquí está Freddy, aquí está Alfredo Arense. Alfredo Arense. Hola, ¿me oís? Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estos son Íñigo y Andrés Rubio. Y bueno, me llegas justo a tiempo para una de las preguntas que nos han hecho uno de nuestros espectadores. Es Iñaki y nos pregunta que si nos parece que los distintos estilos de música están estereotipados. Si te gusta la música clásica, eres un empollón, poco sociable. Si te gusta el trap, eres un colgán chándal con capucha. ¿No deberían inculcar también, esto que habéis dicho antes, que los diferentes estilos desde pequeños no diferencian a las personas? ¿O no diferencian la buena música de otra? Perdona. Yo creo que sin duda hay géneros que están totalmente estereotipados. Por ejemplo, lo que más estereotipado está, yo creo que a nivel general, es el reggaetón. Y es que él siempre se ha tachado al reggaetón a lo mejor de mala música o de música muy simple, que puede ser música muy simple. Andy, hola. Se te ha cortado, me parece. Ahora. Sí, ya se te oye. Vale. Que decía que el reggaetón es el género que yo creo que más estereotipado está. Y realmente, que no soy amante de reggaetón, no entiendo a lo mejor un estereotipo de esto vale menos por sonar de esta forma o porque lo escuche X gente. O sea, no creo que haya que valorar un género mejor que otro. Realmente todo creo que está al mismo nivel, porque realmente todo es música y no debería tener ningún estereotipo
que pueda venir a mal al estilo. Bueno, el jazz, como comentábamos anteriormente, ¿no? Es un género bastante selecto, ¿no? Que no es tan... es un género más que exige, pues, estar más pendiente, ¿no? De lo que estás escuchando que otros géneros como, por ejemplo, el pop, ¿no? Que es lo que actualmente, pues, más suena en las radios comerciales. Antes le he preguntado a Íñigo Alfredo si él cree que los medios de comunicación, ¿no? Tienen el deber de poner este tipo de música a los oyentes, ¿no? Para intentar crearles un gusto desde que son pequeños y así pues que la gente tenga un mejor gusto musical. ¿Tú qué opinas? La pregunta es si desde pequeñitos nos adoctrinan, ¿no? Sobre la música que debemos escuchar o lo que tenemos que hacer. Nuestros padres, fundamentalmente, y nuestros hermanos, ¿no? Y las radios también. Si las radios también tienen el deber de ofrecernos un baremo de música más amplio que el pop. A ver, yo pienso que ahora mismo las radios a día de hoy están mucho más segmentadas que antes. O sea, quiero decir, antes tú tenías una radio con un abanico más amplio de oportunidades musicales y ya, no sé, por ejemplo, los 40 principales en sus comienzos, cuando comenzaron los 40 principales, a finales de los 70 y demás, pues no sé, de repente te sonaba Luis Eduardo Aute y AC/DC. O sea, y convivían esos dos géneros. Ahora mismo está mucho más segmentado y tú vas a un canal de música o incluso a un canal de YouTube o una lista de reproducción de Spotify para intentar buscar la música que a ti te gusta. Entonces yo creo que el acudir a ese tipo de músicas y de géneros vienen generalmente alimentados por lo que te han enseñado tus hermanos mayores, por el círculo que tienes, por el entorno social con el que te mueves, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que no es que deban enseñar las radios la música que se tiene que escuchar, pero ahora creo que estamos en un momento que es el más democrático y el más abierto y el más global en cuanto a escuchas de música. Pienso, porque ahora mismo tú puedes escuchar cualquier música o cualquier canción y tienes acceso a ella, y antes ponías la radio y es la música que te tocaba escuchar en ese momento, y lo que oías aquí no es lo mismo que se oía en UK, por ejemplo, o en Estados Unidos o en cualquier otros mercados. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Vuelo 605, que lo hacía Ángel Álvarez, y era un tipo que lo que hacía precisamente era traer discos de Estados Unidos que en España no se escuchaban, porque en las radios que había se escuchaban ciertas canciones o ciertos grupos y pasaban por la censura o no podían emitirse de manera tan libre y tan abierta como antes. Entonces no pienso que las radios deban adoctrinar o deban decir qué tipo de música debemos escuchar o deban hacer una labor educativa. Yo creo que eso es el entorno más cercano que tienes. Y luego, si me permite, sobre lo que decíais de estereotipar, ayer estuve viendo un reportaje en Netflix sobre ETA, de Jon Sistiaga, y uno de los etarras arrepentidos decía que él se sentía muy motivado por lo que representaba ETA en ese momento, porque iba a fiestas donde había música, bailaban todos, cantaban, tiraban cosas, y que todo eso le hacía sentir que tenía una pertenencia al grupo. Creo que la música sí que está estereotipada y que sí que está muy asociada a determinados géneros musicales. El rock siempre a estratos sociales un poquito más obreros, más de clase social más baja, y otros géneros musicales pues abiertos a otras cosas. Por ejemplo, el punk que surge en Nueva York y que surge también en Reino Unido, yo creo que también está muy asociado con ese inconformismo y con esa lucha, con esa rebeldía ante la sociedad, en el caso de América, puritana que se vivía en ese momento, y en el caso de Inglaterra, pues de esa corrección formal y ese polite que tenían todos. Retomando un poco lo que comentabas antes de la democratización de la música, me gustaría lanzar la pregunta, bueno, en este caso a Íñigo, ¿no? Para ir intercalando las intervenciones, sobre si es bueno que ahora con la tecnología, ¿no? Que ahora todo el mundo en su casa puede hacer música. Todo el mundo puede hacer música, incluso no solamente hacerla, sino que también puede distribuirla de una manera súper sencilla. Simplemente cuelga su canción en Spotify, cuelga su canción en YouTube, y cualquier persona puede tener un éxito brutal. ¿Creéis que esto es algo bueno o que por ende hay música que es malísima y que la escucha todo el mundo y que no debería estar ahí? Íñigo, ¿tú qué piensas? No, yo creo que eso siempre va a ser bueno. Otra cosa es lo que decíamos antes de la trascendencia que vaya a tener esa música después, ¿no? Ahora una cosa es que pueda salir,
pero luego hay que ver también qué influencia va a tener en el tiempo y a dónde va a llegar, ¿no? El tiempo va a filtrar por calidades, entiendo, todas esas músicas que es bueno o malo. Democratizar esas grabaciones y esas producciones a mí me parece fantástico, ¿no? Para descubrir gente. Lo que pasa es que luego el profesionalizar lleva un tipo de sonido y un tipo de producción que luego no tiene nada que ver normalmente con una producción casera, ¿no? Pero para despegar me parece algo genial. Antes era impensable grabarte algo en casa medianamente decente y hoy con un microfonito mediano y un ordenador puedes hacer cosas dignas, ¿no? Entonces, Sí. fantástico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a vosotros los expertos por estar con nosotros en el día de hoy, ¿no? En este webinar. Nos da un poco de pena, ¿no?, que Alfredo no haya podido estar antes, pero bueno, la verdad es que sus intervenciones han sido bastante buenas y creemos que la gente ha aprendido un montón. También dar las gracias a todos nuestros espectadores que han estado ahí viéndonos, también en el chat apoyándonos con preguntas, y también me gustaría recordarles que les vamos a enviar una encuesta por email para que puedan rellenarla, a ver qué les ha parecido pues, esta sesión, para que vean un poco en qué podemos mejorar para siguientes webinars. Así que nada, muchísimas gracias a Íñigo Zarate, presidente del Festival de Jazz de Vitoria, Andrés Rubio, DJ y productor, y Alfredo Arense, periodista musical. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en próximos webinars. A ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, también quería recordar que ha dejado Íñigo en el chat del grupo de Zoom el enlace al Festival de Vitoria para que la gente que estaba preguntando que cuándo era y dónde, pues se entere de todo y tenga toda la información. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, y gracias a nuestro técnico, Ane Armentia, que también ha estado aquí ayudando a que no se nos caiga todo en ningún momento. En fin, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.